Al Señor. Buenos días. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo también al Señor. Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra. Señor, te damos gracias por lo que ya hemos compartido, Dios, por el tiempo que ya hemos pasado aquí en tu casa. Y ahora, Señor, oramos para que este tiempo, bendito Rey Padre Celestial, que hemos de compartir ahora, que es tu palabra, sea un tiempo también en ti glorioso, Señor. Un tiempo maravilloso, un tiempo poderoso, Señor, de trascendencia, de cambios. Un tiempo, bendito Rey Padre Celestial, a donde tu palabra haga en nosotros, bendito Rey, lo que ella sabe hacer, Señor, y podamos nosotros al término de este tiempo, Dios, poder vivir, bendito Dios, de una manera diferente, de acuerdo a lo que tú, Señor, has traído a nuestras vidas en esta mañana, oh Dios. Señor, lleva cautivos nuestros pensamientos a tu obediencia, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno es el Señor, que hace tantas cosas maravillosas en nuestras vidas, y creemos que Dios sigue haciendo. ¿Usted cree que Dios sigue haciendo? Sí. Definitivamente, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener en el corazón, la convicción de que Dios siempre está haciendo lo que Él dice que Él hace, lo que Él dice que Él hace. Y de esta manera nosotros saber de que en todo Dios siempre nos permitirá vivir de su propósito, de su bendición, de su ganancia, pero a la manera de Dios, en la forma que Dios lo ha establecido. Y esto es tal vez algo de lo que hoy estaremos tocando. Dios tiene maneras para llevarnos a nosotros de punto 0 a 100. Dios tiene formas de hacer que aun cuando nuestro principio sea pequeño, nuestro final sea mayor, dice su palabra. Y es que mire que todos nosotros, ¿cómo comenzamos nosotros? Nosotros comenzamos de alguna manera a través de un pequeño esperma, buscando de alguna forma un lugar para establecerse. Y entonces comienza un embrión a darse, el Señor a darle crecimiento. Y mire hoy en día tan grandote que usted está. Y mire cómo comenzó todo, de una manera tan pequeña. Y Dios llevó eso tan pequeño, pero que Dios lo estableció de esa manera, porque esa es la manera de Dios. De eso tan pequeño, Dios hoy en día nos tiene a nosotros aquí haciendo la comparación en cuanto a nosotros. Y en esto hay algunos aspectos que son importantes a tomar en cuenta. Y hoy tocaremos tal vez uno. Acompáñeme a 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así. ¿Está conmigo aquí? Porque no nos ha dado, dice Dios, espíritu de qué, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado, dice la palabra. Si hay algo que Dios no da, es espíritu de cobardía. Dios no puede dar espíritu de cobardía, porque Dios no es cobarde. Dios no puede dar de lo que Él no es. Pero Dios sí nos da a nosotros espíritu de valentía, porque Él, de acuerdo a lo que vemos en la palabra, es un vencedor. Y dice su palabra que Él no ha perdido ni una sola batalla. Él es maravilloso, Él es grandioso. Y termina diciendo este versículo: espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mire que esta es una fórmula
poderosa en Dios para poder hacer de algo pequeño algo grande. Para poder hacer en nosotros y en nuestras vidas de algo tan pequeño que somos nosotros, algo grande en las manos de Dios. Y eso es importante saberlo. Que no es cuestión de nosotros, sino es cuestión de Dios. Y todo lo que Dios toca lo hace grande. Todo lo que Dios toca, todo lo que Dios dice es grande. Y eso es lo que Dios busca hacer en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Y algunos de los impedimentos para ello, el primero podría ser la cobardía. Pero no cobardía de miedo, sino cobardía de ser en Dios lo que Dios ha dicho que yo debo de ser. No cobardía de no hacer aquello que tengo que hacer, no, sino cobardía de creerle a Dios, de que Dios hará de mí lo que Él ha dicho que Él ha de hacer. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor tomó algo vil, dice la palabra, de lo menospreciado y de lo vil. Dios usa para avergonzar a los que se creen sabios. Dios siempre ha usado como materia prima lo vil y lo menospreciado para mostrar su gloria. Vamos a ver un ejemplo allá en el libro de Jueces. Y vamos a estar viendo en el capítulo 6 la vida de un personaje que antes de que Dios llegara a su vida era sencillamente parte de un montón, parte de lo común, y hacía lo que el resto también hacía, hasta que Dios llegó a su vida. Dice que en el capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos, dice, de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué? Para desbaratarla. De este modo, dice, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Ahora, adelantemos un poquito y en el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Adbierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Cómo le dijo? Mire cómo comienza la historia. Si el libro de Jueces tiene algo en común, es que en cada capítulo usted va a encontrar el encabezado que los hijos de Israel hicieron lo malo.
en contra de Jehová. Cada uno de los capítulos del libro de Jueces. Gedeón era parte de este pueblo. Y así como el pueblo hacía lo malo delante de Jehová, Gedeón también hacía lo malo. Y por hacer lo malo, entonces, todo el pueblo, incluyendo a Gedeón, vivían en una zozobra, pero también vivían en una escasez y en un estado total y constante de ruina por lo que los madianitas les hacían. Y dice que ellos subían y acababan con todo. Se les llevaban todo. No había nada. Y entonces ellos clamaron a Dios como siempre lo han hecho, pero en este caso el Señor se le aparece a un joven. Mire que dice que estaba él con su padre, pero vino el Señor entonces y se aparece ¿a quién? A Gedeón. Y qué importante es, mis hermanos, nosotros entender y saber que Dios es Dios y tiene maneras de operar que nosotros no pudiéramos en algunos casos entenderlas. Y poder decir, ¿por qué no se me apareció a mí? Decir el papá, yo soy el papá. ¿Por qué no habló conmigo si yo soy tu papá? Dios se place de quien Él se place. Pero en este caso, Gedeón no hacía una diferencia conforme al pueblo. Era sencillamente parte del común. Y a Dios le plació. Mire que probablemente nosotros también hemos experimentado esto como parte del común, pero Dios le plació hablarle a usted. Dios le plació mostrarle a usted. A Dios le plació comenzar con usted. Y a través de usted, Dios hacer algo grande. Ahora, depende también del caminar, de la constancia y sobre todo de lo que leíamos al principio. Aquellos que pudieran ser los estorbos, comenzando ¿con qué? Con el espíritu de cobardía. En este caso entonces el Señor se aparece a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Yo imagino que Gedeón se sintió incómodo, porque lo único que el Señor tal vez pensó él, tiene verdad es que soy varón, pero esforzado, no. Valiente, tampoco, porque lo que hago es que me escondo. Dice la lectura, si leemos. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y a dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y termina diciéndole, ¿no te envío yo? Y mire que qué bueno que ya nosotros no tenemos la fortaleza de sermón y de prédica en una iglesia, sino realmente entendemos que Dios está hablando a nuestras vidas de manera poderosa para, a través de esto que Dios está hablando, comenzar en nosotros o reactivar y seguir en nosotros la obra que Dios comenzó a través de su vida, a través de la mía. Desde aquel momento en el cual Dios tuvo complacencia de usted, se manifestó a usted y le dijo cosas que no se las dijo ni a él, ni a ella, ni a aquel. Se las dijo a usted. Y desde aquel momento Dios ha querido llevar aquello, como Dios es, a lo máximo. Y qué bueno es meditar y ver el resultado de aquello que Dios dijo y tal vez frenar y decir, ¿ya fue? ¿Ya pasó? Y si no pasó, ¿por qué no ha pasado? Y en este caso vemos que Gedeón, en la conversación que tiene con Dios, le dice lo que pudiéramos decir todos, sí, a mí Dios me dijo que me iba a bendecir.
Dios me dijo, y todo el tiempo escuchaba que mi casa, que mi familia, y mire mi familia hoy en día. Mire dónde están mis hijos, mire dónde está mi esposo, qué matrimonio, mire, todo se acabó. Pero, ¿la culpa es de Dios? ¿O hubo espíritu de cobardía para hacer lo que Dios dijo que había que hacer? Porque Dios demanda para que pueda llevarse a cabo aquel resultado total y completo. Y lo único que Dios demanda es fidelidad. Fidelidad a lo que Él y solamente Él puede hacer. Y en este caso, le dice esta frase en el versículo 14 a Gedeón. Le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás, dice, a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mis hermanos, no sé cómo esté su casa, no sé cómo esté su familia, y usted sabe cómo está la mía. Pero si algo claro está hoy Dios diciendo, es que nosotros somos instrumentos de salvación en las manos del Señor. Ese entusiasmo creo que es lo que ha impedido mucho que se alcancen grandes cosas. Le dije esto: usted es un instrumento de salvación en las manos de Dios. Amén. Para muchos esto, como dije, esto es un sermón. No se equivoque, aquí no damos sermones. Aquí hablamos lo que Dios quiere activar en nuestras vidas. Amén. Un sermón no hace nada en la vida de nadie. La palabra de Dios es la que ha movido el mundo y sigue moviendo el mundo, y aquellos que creen en su palabra. Los sermones sencillamente son eso, espacios de tiempo a donde se habla de cosas que no tienen, después de que se habló, un resultado. Y cuando nos damos cuenta, todo lo que Dios habló ha traído consigo un resultado. Yo voy a pedir que si usted no tiene necesidad de ir al baño, se quede durante el tiempo de la palabra sentado en su lugar, por lo menos en este tiempo. Y no lo digo solo por mi hermana, sino porque son tiempos a donde, si Dios está hablando, es importante cada cosa que Dios está diciendo. Usted no deja a nadie con la palabra en la boca. Usted espera, usted escucha. Ahora, si usted se está explotando, tiene un problema, Dios lo sabe, está muy bien. Pero qué bueno es poder estar atentos a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios nos está hablando, para entonces poder nosotros salir con todo aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Le dijo entonces a Gedeón: no te envío yo. Y mire que esto es poderoso, porque el Señor envió a Moisés, ¿y qué pasó? Sacó de cautividad a un pueblo que estaba cautivo por más de 430 años. Y lo sacó a través de la vida de un hombre que, cuando se presenta con Dios, le dice a Dios: Señor, yo no sé ni hablar. Yo soy tartamudo, no tengo ninguna capacidad. Y el Señor le dice a aquel hombre: ve delante de ellos, y cuando ellos te pregunten ¿quién te envió?, tú les dirás: el yo soy me envió. Cuando Él nos envía, mis hermanos, esa carta, esa credencial que el Señor nos da para presentarnos, trae consigo un resultado de victoria, un resultado de ganancia. Y miren que a veces el Señor nos da esta carta para presentarnos con nuestra esposa y tenemos espíritu de cobardía. Nos la da para presentarnos con nuestro esposo y decirle: esto fue lo que dijo el Señor, y hay espíritu cobardía. ¿Qué va a decir? ¿Cómo se va a poner? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a ir? ¿Se va a quedar? Nos da una carta al Señor para entonces hablar con nuestros hijos. Esto es lo que dijo el Señor: no te envío yo. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar?
no sé qué va a pasar. Y creo que es importante saber quién nos envió. Y si hoy el Señor está hablando a nuestras vidas y nos está esclareciendo algo tan importante y nos está dejando saber que en cada uno de nosotros el Señor tiene para con nosotros una victoria en diferentes áreas, qué bueno que nosotros podamos considerarnos hombres y mujeres sobre los cuales hay salvación de parte de Dios para los que Él quiere y tiene misericordia. Y en este caso, a Gedeón le está hablando del pueblo de Israel. Un pueblo que la Biblia describe que era rebelde, que era contumaz, que era de dura cerviz. Y le está hablando a un joven, a una generación nueva. Y mire que pareciera fácil, pero realmente hasta el día de hoy los jóvenes en este tipo de congregaciones no tienen ni voz ni voto, porque los que comandan son los ancianos, son aquellos que de alguna manera tienen mayor todo, desde edad hasta rango y todo lo que usted considere. Antes que un joven, le está hablando a un joven. Le está hablando a alguien. Para que yo me imagino era tan difícil primero que le haya hablado a él y no al papá. Pues ahí está mi papá. ¿Por qué a mí? Esto me va a traer problemas. Porque de alguna manera el orden es él. Y debiera de ser así. Dios es un Dios de desorden. No, Dios no es un Dios de desorden. Pero a Dios le place hacer cosas a donde se vea su gloria, a donde todo pareciera, esto no va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar? Como cuando este ministerio comenzó y decían, ¿cómo va a funcionar eso? Con este muchachito no tiene ni experiencia. Eso no dura 3 meses. Decían los más. Y alguien dijo, 1 año le doy. Y gracias al Señor, hoy en día, nosotros cumplimos como ministerio 13 años. Y hemos visto vidas restauradas. Hemos visto familias acercarse al Señor. Hemos visto cómo Dios ha usado lo vil y lo menospreciado para levantar la vida del vil y menospreciado, pero también usar la vida de aquel para levantar otras vidas y otras generaciones. Y creo que hoy todos nosotros estamos en esa lista de Dios para, a través de nuestras vidas, hacer algo mayor y diferente en cada uno de nosotros, pero también en aquellos a los cuales el Señor nos ha enviado. Mire que a veces vemos cosas y se nos entristece el corazón, ¿sí o no? A nivel familiar, vemos y callamos. Vemos, nos dolemos, pero ¿qué vamos a hacer? Ya no creemos que Dios pueda hacer algo. Ya no creemos que Dios pueda levantar de las cenizas nada. Como le decían aquellos a Nehemías cuando fue y regresó a la ciudad y vio que las puertas estaban quemadas. Y decían aquellos, ¿podrá levantar de las cenizas? ¿Cree usted que Dios puede levantar de las cenizas? Claro que sí. No importa la condición, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y Dios quiere hacer en y a través de nuestras vidas, mis hermanos, lo que Dios hace. Miren que hay personas que se les hace muy complicado y difícil cocinar para ellas mismas. No pueden hacer una porción de arroz para 2 personas. Si hacen arroz, siempre es para 10. Todo lo que hacen es bastante. No pueden hacer. Dios no puede hacer nada pequeño.
Dios no puede hacer nada poquito. No, Dios no puede. Dios siempre que hace grande. Dios todo lo que hace, lo hace en vastedad. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Y qué bueno es, mis hermanos, que haya una aceptación de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y como vuelvo y digo, no porque lo diga en un espacio de tiempo donde se tienen que hablar este tipo de cosas, Dios ha hablado de la misma manera siempre. Dios ha sido el mismo siempre. Mire que Dios habló, y cuando dijo sean las lumbreras, es que eso se lee así tan sencillo, sean las lumbreras, pero vean las lumbreras. No son canicas, cinco, o yo no sé usted cómo le llame. ¿Ah? Mable. ¿Ah? ¿Metra? Chibola. Como usted le diga. ¿Y sabe lo que estoy hablando, no? Dios dijo, sean las lumbreras, y vea lo que apareció. Todo lo que Dios ha dicho que sea es grande. La limitación comienza cuando hay espíritu de cobardía para creerle a Dios. Y en este caso, Gedeón tuvo esto porque él estaba entre aquellos que se escondían. Tal vez usted está en medio de los que se esconden. Tal vez usted tiene como compañero, aquel o aquella que cuando usted le dice esto fue lo que dijo Dios, le contesta con, que lo mismo siempre, si siempre han dicho lo mismo. Claro que sí, Dios le sigue hablando igual, es que Dios no le va a cambiar a usted el discurso. Y si siempre escucha lo mismo, ya créalo, porque es lo mismo. Si siempre Dios habla que quiere hacer, es porque Él va a hacer. Si no ha hecho, no es porque Él no sea hacedor, porque Él es hacedor, creador, y busca nuestras vidas para ello. Dice entonces aquí en el versículo 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, dice, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Serán las preguntas que ahorita también nosotros, Señor, pero ¿cómo? Si yo no, si aquello tampoco, y si aquello tampoco, no. Y ese no quedó ahí. Y dice entonces el 16, Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas, dice, como un solo hombre. Mire que Dios no le paró bolas a las excusas de Gedeón. Sí, papito, yo sé, sí. Sí, papito, venga, lloremos juntos. No. Usted hará, porque ya yo lo hice, le dice el Señor. Ciertamente, oiga lo que le dice, ciertamente tú derrotarás a los madianitas. Y lo harás como que fuera un solo hombre. Y recuerda cuando leímos en los versículos anteriores que dice que eran muchedumbre, muchísimos. Pero el Señor le dice, tú los derrotarás como que ellos fueran uno solo. Miren que hay tantas cosas que a nosotros a la hora de la hora nos asustan. A la hora de la hora. Y es tan tremendo porque estamos hablando de cosas que nos asustan, por ejemplo, en áreas familiares, que tienen que ver con nosotros mismos. Tal vez usted me ve aquí, pero a la hora de estar en el ámbito familiar, esposo y esposa, habrán cosas que a mi esposa le asustan de mí. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es poder estar desde esta perspectiva y otra cosa es estar en una alcoba o en un comedor tratando asuntos a donde las cosas se tensionan, se estiran, se calientan y se ponen feas. Y es ahí donde a aquel o a aquella comenzamos a ver cosas que de alguna manera para nosotros, como para Gedeón,
cosas que le asustaban. Sin embargo, el Señor le dice, no, tranquilo. Ellos son muchos, sí. Ellos tienen muchos caballos, también. Pero tú los derrotarás como a uno solo, porque yo te estoy enviando. Y dice entonces, y él respondió, yo te ruego, el 17, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes y levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándose se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes y levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, ¿qué he visto? Al ángel de Jehová cara a cara. Y cuando se habla del ángel de Jehová, estamos hablando del mismo Cristo. Y mire qué tremendo, porque Gedeón no se imaginaba que ese día iba a ser un día a donde Gedeón iba a pasar de aquellos que veían lo común y lo de siempre, y que vivían con el factor del común denominador de todo el mundo, pasar de eso a tener un encuentro tan maravilloso, no solo con Dios, sino aún así con el ángel de Jehová, que es el mismo Cristo. Probablemente hoy usted se levantó y dijo, bueno, para la iglesia hoy, ya que vamos, camine, vamos, se apure, se levante, vamos, nos vamos todos. Jamás se imaginó que a un encuentro con el Señor, a donde el mismo Cristo hable a nuestras vidas y nos dé una palabra que cambie nuestro común diario vivir, que cambie nuestro común entorno, que desbarate. Esto es lo que hacían los madianitas, desbarataban todo lo del pueblo de Israel. Pero este momento puede ser el momento que comience a desbaratar toda una obra y estrategia de Satanás, sencillamente a través de la palabra que el Señor hoy nos está dando. Y qué importante es, mis hermanos, así como Gedeón hizo, que fue corriendo a buscar para darle sacrificio a Dios, que nosotros también salgamos de aquí corriendo para buscar levantar altar a Dios y Cristo confirme la palabra que el Señor nos ha dado. Amén. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie. Vamos a dejarlo hoy aquí, porque creo que es importante meditar en las palabras que el Señor trae a nuestras vidas. No pierda la comunión. Meditemos en lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas hoy. Que el mismo Espíritu acomode cada una de estas palabras en nuestro corazón. Amén. No dando así espacio a la cobardía, a un pensamiento contrario, sino antes bien haya una plena convicción de lo que Dios ha dicho. Y si Él dijo, Él lo hará. A nosotros nos toca es creer en lo que Dios ha dicho, creer en lo que Dios nos ha hablado.
Dios hará, mis hermanos, cosas grandes y maravillosas a medida de que nosotros creamos en lo que Él ha dicho y como Él lo ha dicho. Sencillamente creámosle a Dios y seamos esos vasos útiles en las manos del Señor. Descansamos en la palabra de Dios y en lo que Él lo ha dicho. Siga ahí usted meditando en lo que el Señor nos ha hablado, sin dudar de que Dios cumplirá su palabra.
palabra dice que tú haces, yo creo. A lo que hoy nos has hablado, Señor, a través de la vida de Gedeón, que somos instrumentos de salvación y de victoria en tus manos. Yo creo en ti, Señor. No habrá en mí espíritu de cobardía. No habrá en mí, Señor, nada contrario, nada que me haga pensar algo diferente. Yo me levantaré creyendo. Yo me acostaré creyendo en que tú harás como tú has dicho, Señor. Así como le dijiste a Gedeón, no te envío yo. Señor, que así mismo en mi corazón suene esta voz siempre. Eres tú el que me ha enviado, y al que tú envías, tú respaldas. Al que tú envías, Señor, tú capacitas. Creo que hoy todos, Señor, acá recibimos, oh Dios, un llamado muy especial. Y creo en ti. Es todo lo que tenemos que decir en esta mañana. Yo creo en ti, Señor. A tus promesas digo sí. A tu palabra digo sí, Señor. Vamos a parar acá. Y ahora usted, mi hermano, ahí donde está. No dirigido por una canción, sino por la palabra que el Señor ha dado hoy a nuestras vidas. Ahí levante su mano y tal vez a donde el Espíritu le esté mostrando, sea tal vez en su vida personal, sea tal vez en nuestras familias, para con nuestros esposos, nuestros hijos. Lo único que nosotros tenemos que decir es: yo creo en ti. Yo te creo a ti. Tú harás como tú has dicho que harás. Tú no haces nada pequeño. Tú tampoco, Señor, eres de los que comienza y no termina. Todo lo que comienzas, tú lo terminas. Y si hoy, Señor, tú nos estás dando esta oportunidad para terminar lo que un día comenzamos, Señor, nosotros tomamos esta oportunidad creyendo en que el Creador de los cielos y de la tierra nos está enviando. No miraremos si es grande multitud, no miraremos si son muchos los caballos, miraremos lo que tú, Señor, quieres que nosotros veamos, y eso es lo que haremos de aquí en adelante, Señor. Hoy, oh Dios, salimos de este lugar con una convicción de que este momento no es común, y que yo no soy uno más, ni dentro de mi casa, ni en ninguno de los lugares a donde yo soy parte de grupos, ni tampoco en esta casa, oh Dios, sino así como Gedeón, tú me sacaste de lo vil y de lo menospreciado para ponerme en un lugar de privilegio y llevar a cabo, Señor, una obra de la cual se hable por generaciones y generaciones. Hoy tenemos la oportunidad, mis hermanos, de que nuestras vidas cuenten para más en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decirle al Señor: yo creo y creo en ti?
mayor eres tú que está en mí que el que está en el mundo. Dios le bendiga, y si usted lo cree, dele un fuerte gloria a Dios al que hoy le bendiga. Estamos despedidos. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Usted con su hermano, salúdelo, bendígalo en esta mañana.